Ángel García Abajo es profesor investigador titular en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Él nos va a hablar sobre el estudio de materiales de campanas sonoras, una herramienta para la toma de decisiones y una valiosísima fuente de información histórica. Ángel es licenciado en Ciencias Químicas, está especializado en Metalurgia por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estudios de metalurgia histórico-patrimonial desde 1996, tanto en España como en México. Recibió el premio del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2017 por la caracterización de 2 campanas de la población de Escobedo, en Nuevo León, y nuevamente en 2018 por la intervención y estudio de la estatua ecuestre de Carlos IV, el conocido como la escultura del caballito. Desde hace 16 años ejerce como profesor en la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museología de México, de la Ciudad de México, y ha sido docente en la Escuela de Restauración y Conservación de Occidente, en Guadalajara, en Jalisco. Ha sido invitado a impartir varios cursos en la Universidad Autónoma de Madrid en múltiples ocasiones y actualmente trabaja como profesor investigador titular en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Muchísimas gracias, Ángel. Siento haberos hecho madrugar, pero bueno, eso es lo que tiene estar a distancia y la ventaja que tiene el poder hacer esta acción así transnacionalmente. Muchas gracias y adelante. No te preocupes, Soledad. Buenos días a todos. Y no me reía porque sí, aquí en México le ponemos unos nombres bien largos a todos, casi no caben en la hoja. Bueno, en lo que voy preparando la presentación, el tema o el título de esta ponencia es Estudio de material de campanas sonoras, una herramienta para la toma de decisiones y una valiosa fuente de información histórica. Antes de nada, bueno, felicitar a mis compañeras Daniela y Iraís por el trabajo anterior. No me quería extender mucho en esto, pero vamos a hacer un poquito de historia. A ver. Eh, Antes de empezar, bueno, no sé si lo habrá comentado Daniela, nosotros aquí en México hemos formado a lo largo de los últimos años un grupo bastante amplio de personas que trabajamos en el estudio e intervención de campanas y catalogación y registro, ¿sí? Ya llevamos desde 2014 haciendo una serie de campañas de muestreo, registro, etc, etc, etc. Desgraciadamente con esto de la pandemia las cosas se han parado un poco. Esperemos que ahora podamos volver a retomar lo que dejamos a medias en 2020. Y bueno, pues lo que voy a presentar son parte de los resultados de estos años de investigación, de 2014 hasta 2015, 2019, 2020, que hemos participado este grupo con una valiosa ayuda de gente de la península, entre ellos pues Soledad, el doctor Francés, yo, padre e hijo, los doctores, los dos que andan por ahí, ya los he visto también, gente también de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, que también andan por aquí, como Montserrat y Ricardo. Entonces, bueno, pues voy a empezar. ¿Sí? A ver, ¿qué opciones existen para intervenir en una campana? Hombre, pues me imagino que los que están aquí ya más o menos saben que hay principalmente 3. Una, que es la refundición, que es la opción que se ha manejado de toda la vida, por siglos. O sea, cuando una campana antiguamente se dañaba, pues, o sea, agarraban, la bajaban del campanario, la refundían, hacían una nueva y otra vez, ¿no? Eso, pues claro, actualmente pues es bastante cuestionable, pues, porque claro, se pierde, digamos, el histórico. O sea, pues, tú lo que tienes es una campana nueva. La antigua ya, con toda la información que pudiera tener, pues se perdió, ¿no? La segunda opción, que es digamos, la que más se utiliza ahora, es la de la soldadura. La soldadura está bastante bien y digamos que es la opción menos mala, lo cual no quiere decir que sea la panacea, ¿no? O la mejor de todas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es muy invasiva,
se altera la microestructura del metal y se pierde cualquier tipo de recubrimiento que pudiera tener la campana. Para eso, eso sí, se conserva, entre comillas, el original. Digo se conserva porque se conserva por fuera. O sea, como digo ahí, lo que es la microestructura cristalina del metal se pierde por completo. Entonces, pero bueno, es digamos lo menos malo. Hay otra que podría considerarse mejor opción, que es la de musealizar. Es decir, yo bajo la campana original, la musealizo, es decir, bueno, pues la dejo en un sitio para que esté visible, para que la gente la pueda ver, etcétera, etcétera. Y lo que hago es, bueno, pues sustituirla por una réplica. Esta opción es bastante buena, pero es muy cara. ¿Por qué? Pues porque, hombre, no podemos hacer eso con todas las campanas. Fundir una campana, el bronce es bastante caro, entonces bajar la campana para hacer una réplica y ponerla en su sitio implica un costo bastante alto. Y más en España, pues es más o menos como aquí. O sea, últimamente la iglesia pues no es precisamente una de las instituciones con más dinero que hay. Entonces, generalmente los padrecitos de los pueblos difícilmente pueden afrontar ese tipo de gastos, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos pues, algunas fotos del proceso de soldadura, que implica, bueno, pues hay que abrir la zona que se va a soldar, como podemos ver aquí arriba. Aquí se aplica el cordón de soldadura y luego toda la campana hay que mantenerla caliente a una cierta temperatura, alrededor de los 400-500 grados, porque pues, evitar problemas de, ¿cómo lo diría? Ahí, este encogimiento local debido a diferencia de temperatura durante la soldadura, hay que darle un recocido, entonces, bueno, pues hay que calentarla. Durante ese proceso de calentamiento, pues se cae parte de lo que es el revestimiento, que es esto que vemos aquí, esta costra que se cae, que vemos que tiene hasta la forma de la campana, la forma externa de la campana, ¿eh? que de toda la vida se ha supuesto que eso es literalmente mugre. Vamos a ver que no en todos los casos es así, ¿sí? Luego, por otro lado, por lo que se suele hacer, ya no tanto hablando de repararlas, sino de limpiarlas, es limpiar a metal, es decir, dejarlas como las vemos ahí, o sea, completamente brillantes. Esto es suponiendo, que es lo que se ha supuesto casi toda la vida, que las campanas no tienen ningún tipo de recubrimiento, ¿sí? Entonces lo que se suele hacer es limpiarlas, como vemos aquí, estas son varias fotos que he sacado por ahí de internet, de campanas, digamos, restauradas o limpias, y vemos que, vamos, o sea, están más limpias que los chorros del oro, ¿sí? Entonces, aquí tengo que hacer una pregunta. A ver, ¿qué es lo que se valora en una campana? Si puede alguien por ahí contestar, se lo agradecería. ¿Qué cosas creen ustedes que se valoran en una campana? No tienen acceso al Ah, no tienen micrófono. acceso. Bueno, pues nada, hablar, Se hablar, resuelven al final. Ellos la pueden escribir en un foro hablar, que tenemos abierto y te las transmitimos al final, ¿de acuerdo? hablaré y me contestaré yo solo, no te preocupes, Soledad. Bueno, pues hombre, pues lo primero que se valora en una campana es su funcionalidad, su sonoridad, ¿no? O sea, una campana es un instrumento musical y está hecho pues para producir un sonido. Entonces, eso es lo que se valora en una campana. Pero hay muchas más cosas, ¿eh? La pongo ahí con un montón de puntos suspensivos que hay que valorar. ¿Qué otras cosas se pueden valorar? Hombre, pues aparte de ser un instrumento sonoro, pues es un objeto artístico, ¿no? Entonces, pues aquí vemos diferentes campanas y si se fijan en las cruces, bueno, pues digamos que hay cierto estilo, ¿no? Que ha ido variando a lo largo del tiempo. Aquí tenemos, bueno, pues esta de 1641 con una cruz de estas de Calvario, esta de 1766, esta de 1790 no se aprecia muy bien, pero aquí en México, en esta época, finales del siglo XVIII, principios del XIX, proliferan cruces como esta, que son cruces floridas, son de motivos vegetales, ¿sí? Esta de 1836 es de Guadalajara, de un fundidor en concreto que es la familia Rivera, que tienden, bueno, pues su estilo, tiene un estilo propio que es este de aquí. Esta es de 1867, más moderna en 1890, y esto, bueno, pues
estilo, digamos, actual, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues vemos que igual que en cualquier otro arte, pintura, escultura, bueno, pues el estilo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Eso es una de las cosas que también hay que valorar, aparte de la sonoridad. La firma, bueno, pues esto también es como la pintura de Caballete, o sea, hay muchos fundidores que firman su obra. Aquí en concreto, bueno, en la zona de Oaxaca o estaba una familia de fundidores que eran los Sánchez. Entonces, bueno, pues aquí vemos pues que viene con la firma del fundidor. En Guadalajara, como decía anteriormente, está la familia Rivera. Aquí en Ciudad de México tenemos a un fundidor bueno, tenemos no porque pues es del siglo X, finales del XVIII, principios del XIX, Salvador de la Vega. Entonces, en cierta manera es también como la pintura de Caballete, ¿no? O sea, pues la obra viene firmada. Actualmente a mí me hace mucha gracia, de hecho me acuerdo cuando andaban por aquí, por México, Soledad y Francés, a mí Francés me decía, dice, mira, estas son tan feas, refiriéndose a campanas modernas, que ni siquiera se atreven a firmarlas, porque curiosamente las campanas actuales rara vez vienen con la firma del fundidor, ¿sí? Luego está el valor histórico, hombre, pues las campanas, aparte de todo lo artístico y sonoro, tienen también muchas de ellas un valor histórico y más de las que cabría esperar, ¿no? Aquí, bueno, en México tenemos esta, que está en Palacio Nacional, que es la campana de Dolores Hidalgo, que es como, bueno, pues como para nosotros como la campana de la libertad en Estados Unidos. Con esta es con la que el cura Hidalgo llamó a la insurrección pues, para independizarse de los españoles, ¿no? Entonces, esto tiene un valor histórico, pero hay muchas más. O sea, si uno se pone a buscar, esta es del campanario de la Catedral de Guadalajara y vemos que, bueno, pues tiene un impacto de un proyectil de artillería. Este es del siglo XIX, este impacto de proyectil y bueno, pues es de las luchas que había entre liberales y conservadores, ¿no? Es un testimonio de eso. Esta también es de la catedral. Esa cruz roja, esta campana es bastante famosa aquí en México porque se llama la campana castigada. Estuvo castigada durante mucho tiempo y no podía sonar porque en los años 40, pues accidentalmente, pues mató a un campanero, ¿no? Y estuvo, pues sí, literalmente castigada hasta que vino el Papa Juan Pablo II en los 90 y bueno, pues la indultó, ¿no? Pero bueno, pues también tiene cierta historia. Para terminar esta otra, perdón, esta otra de aquí, de la parte izquierda inferior. Esta también es de catedral y esta se fundió en 1708, si mal no recuerdo, y si se fijan ustedes, tiene flores de lis por todas partes, ¿sí? Hombre, la flor de lis es el distintivo, el símbolo de la Casa de los Borbón. Estamos en plena guerra de sucesión española y esta campana lo que está diciendo es a ver, nosotros aquí en México, ¿a quién apoyamos? A los Borbones, ¿no? Entonces, aparte de todo eso del valor sonoro como instrumento musical, hay un montón de cosas que también hay que valorar en una campana. Y también, esto es, digamos, a nivel macroscópico. A nivel microscópico, pues tenemos lo que es todo lo que es el material en sí, la materia de la que está hecha la campana. Aquí en México, desde que empezamos con este, pues no sé decirlo, programa, proyecto de registro y estudio de campanas, pues hemos estado realizando muestreos, ¿no? El proceso más o menos es el siguiente. Pues vamos a donde está la campana, se hace el registro y se toman muestras. Aquí, bueno, pues en esta foto de aquí arriba estoy yo tomando muestras. Generalmente hemos decidido tomar muestra física, ¿sí? Es decir, tomar un pedazo muy, muy pequeño de la campana y en un sitio pues que no le afecte. Yo sé que a los restauradores no les gusta aquello de las muestras invasivas. Vamos a ver, en este caso, como en todo lo que refiere a metales, es no necesario, es obligatorio. Y me voy a explicar. Primero, los metales son lo más reactivo que hay. O sea, un metal a qué tiende siempre, pues a corroerse, a oxidarse. Entonces, la parte de afuera no va a tener nada que ver con la de adentro. Y si yo tengo o creo que puedo tener un recubrimiento, un revestimiento de algo, si quiero ver la estratigrafía, a fuerza tengo que tomar una muestra, ¿sí? Eso por un lado. Y segundo, nos dimos cuenta que tomar muestras nos podría servir para otra cosa. Nos podría servir para tomar un banco de muestras. ¿Y para qué quiero yo tomar un banco de muestras? Bueno, pues aquí en México, como
España y en casi todos los lugares, es muy habitual que, y sobre todo si son parroquias pequeñas, que llegue el padre o la comunidad y decida fundir la campana, funde la campana, a nadie le dice nada, la sustituyen por una nueva y ahí no hay manera de ver cómo era la antigua ni nada de nada. Entonces, tener un banco de muestras me sirve a mí como registro, para saber realmente de qué estaba hecha una campana. Y aquí en México hemos tenido, y a mí me ha tocado, problemas legales muy fuertes, ¿eh? Y ya se pasan de los legales. En algunas ocasiones, o sea, intentan hasta linchar al padre, ¿eh? Y no es una manera de hablar, ¿eh? Lo intentan linchar de verdad, ¿eh? Entonces, tener esas muestras me sirve a mí incluso, digamos, de alguna manera como testigo, digamos, legal o jurídico, si yo como instituto, pretendo, digo instituto, Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que sea, quiero poner una denuncia o quiero poner algo, es la manera de decir, oiga, mira, es que esta campana que está ahora no es la que estaba antes, es de otro material, se ha alterado esto, esto y esto. Entonces, para nosotros es bastante importante lo que es la toma de muestras. Entonces, bueno, se toma la muestra, se lleva al laboratorio, se hace todo lo que es la preparación, la embutición de la muestra, el desbaste, el pulido. Aquí ya tenemos la muestra ya preparada para el estudio y se hace primero lo que es un estudio con microscopio electrónico de barrido y un análisis químico mediante EDS, que es lo que vemos de este lado, y el correspondiente análisis metalográfico también con microscopio óptico. Y todo esto, bueno, pues se lleva a su registro y se quedan las muestras guardadas, ¿sí? A partir de estos estudios, bueno, pues tenemos una serie de información. Esta información viene más que nada porque el metal, todo lo que le hagas a un metal, fundirlo, retrabajarlo, forjarlo en caliente, lo que sea, pues va dejando sus huellas, ¿no? Aquí tenemos diferentes estructuras, esta de la izquierda y de aquí arriba son pues la estructura de fundición, que sería lo común en una campana, esta estructura en forma de dendrita, de hoja de lecho, y según se va sometiendo a diferentes procesos, pues forja en frío, forja en caliente, etc., la microestructura del metal va cambiando. ¿De acuerdo? En cierta manera es como un disque de computadora, o sea, yo todo lo que le haga ahí va quedando grabado en lo que es la microestructura, ¿no? Todas las operaciones metalúrgicas que yo vaya haciendo. Bueno, como estaba diciendo, ya llevamos varios años. En total tenemos ya registradas o tenemos muestras de unas 108 campanas, 48 del estado de Oaxaca, 30 del estado de Jalisco, en concreto de la capital, de Guadalajara, 22 de Ciudad de México. Ahí, bueno, pues fue donde nos quedamos, digamos, atorados con la pandemia. Nos quedamos a mitad de lo que era catedral. Esperemos que este año, que esperamos volver. 4 de la ciudad de Puebla y 2 del estado de Nuevo León, ¿sí? Al norte. En total, bueno, pues unas 108 campanas. Y entonces, bueno, aquí lo que estudiamos es tanto lo que es el exterior como el interior. Y vuelvo a lo que decía antes de lo del tema de las limpiezas de campanas y que se supone que se dejan a metal, así desnudo, cuando se limpian. Y yo aquí, bueno, pues tengo una pregunta, ¿de qué color eran las campanas? Sé que no me pueden contestar, pero ahí tenemos varias opciones. La primera, pues doradas, como las hemos visto en las fotos de anteriores, plateadas, que vimos que alguna más bien, más que dorada, parecía plateada, de colores y o decoradas, o sea, pues, con cierto recubrimiento, pintura, lo que fuera, o me sirven todas las respuestas anteriores. Bueno, pues la respuesta correcta es la B, sirven todas las respuestas anteriores. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, pues el suponer que las campanas no tenían color, bueno, pues si lo analizamos un poquito a fondo, o sea, no hay nada más colorido que una iglesia, ¿sí? Empezando, como vemos ahí, por los retablos, las vidrieras y lo que era incluso el frente de una iglesia o una catedral, que bueno, pues vemos cómo se ve en la actualidad, pero generalmente pues estaban pintadas, tenían policromía. Entonces, casi todos los elementos de una iglesia católica
tenían o tienen bastante color, ¿sí? Aquí en México, además, bueno, pues los pueblos prehispánicos que había también acostumbraban a echar mano de la pintura y del color para decorar todos sus edificios, ¿sí? Aquí, bueno, pues este es de Teotihuacán y este es el interior de una iglesia aquí en la ciudad de Puebla, ¿de acuerdo? Entonces, el suponer que en una iglesia que prácticamente todo está pintado y muy pintado y que sean las campanas lo único que no va pintado, hombre, pues es un poquito, digámoslo así, un poquito, pues no sé, no voy a decir infantil, pero un poquito arriesgado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Yo me puse a pensar, digo, bueno, qué pena que en la Edad Media o en el siglo XVII no hubiera fotografía pues, para ver de qué color era una campana. Bueno, pues no había fotografía, pero había representaciones en color de campanas, ¿no? Este de aquí es un vitral de la Catedral de York en Inglaterra, se conoce como la del fundidor de campanas, en que, bueno, pues vemos, es un vitral de 3 cuerpos, aquí lo tenemos en color, voy a volver que aquí se ve mejor en blanco y negro. Aquí tenemos lo que es la parte de preparación del molde de la campana. Esta es la consagración de la campana por parte del obispo en el centro. Y a la derecha tenemos lo que es la operación de fundición, ¿no? Y aquí lo tenemos en colores, ¿no? Si se fijan, en el lateral de lo que sería la greca, en los laterales del vitral, hay campanas de 2 colores. O sea, vemos campanas doradas, color amarillo, y otras de color plateado, ¿no? Entonces eso ya es una pista, ¿sí? Otra representación colorida de campanas, bueno, pues son las miniaturas, ¿eh? Y aquí, bueno, pues si uno se pone a buscar miniaturas, pues ve que hay campanas de color verde, verde azulado, como las que vemos aquí, color azul, tal cual. Otras como esta, pues una campana de mano, pero bueno, vemos que está pintada en varios colores y que se ve en color dorado. Aquí vemos una en color pues, más bien plateado y esta de aquí pues en color más bien negro, ¿no? Entonces pues vemos que sí, que había, digamos, diferentes tonalidades, ¿sí? Bueno, en España hay varios ejemplos de campanas que tienen, digamos, policromía. Esta es la campana gorda de Toledo, ¿sí? En la que vemos que, bueno, pues sí tiene detalles de decoración que tienen color, ¿no? Aquí en México, bueno, ¿qué es lo que hemos encontrado? En la Catedral de Oaxaca, en el campanario norte, pues en esta campana de acá, ¿eh? Le hicimos, esto es de la primera campaña que hicimos allí en Oaxaca, que si no me corrigen mis compañeras por ahí, creo que fue 2015, 2016. Entonces, en esta campana, bueno, pues fue la primera vez que hacemos análisis. Aquí sí que se hicieron análisis tanto invasivos como no invasivos. Los no invasivos fueron con XRF. Y entonces, bueno, primero se analizó o se hizo con la pistola XRF sobre el cuerpo de la campana, que podemos ver, bueno, pues que se trata pues de un bronce, ¿no? Con cobre, estaño, plomo, pero tenemos más partes. A ver. Analizamos luego lo que es la parte esta aquí del cordón de la parte inferior, donde va el texto, que vemos que está pintado en un fondo de color rojo, y pues se pudo determinar que aquí se dispara el pico de plomo. Entonces, este color rojo es un pigmento antiguo, es óxido de plomo, sí, es minio, ¿de acuerdo? Y luego sobre las letras que se veía que tenían, aquí lo pueden apreciar, esta costra de aquí dorada, pues resultó que era oro. ¿Sí? Sale aquí un piquito de oro. Entonces, bueno, pues estas letras, como estaban hechas, sobre el fondo se había aplicado esta pintura de minio, de rojo de plomo, y las letras iban doradas, se les había dado un dorado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de policromía, ¿sí? Esta es otra campana, esta es de aquí de la Catedral de Ciudad de México, la esquila mayor de la Catedral Metropolitana, y aquí cuando se hizo el análisis,
pues aparecieron restos. Esto es un mapeo EDS. Entonces, cada uno de estos cuadros es la composición química de un elemento. Entonces ven que esta capa de acá, esta es la imagen del MEP, vemos que mayoritariamente está formada por bario y por azufre. Esto es sulfato de bario, ¿de acuerdo? El sulfato de bario es un pigmento también blanco, ¿de acuerdo? Y encima de esa capa de sulfato de bario, toda esta parte de aquí, pues es ya acumulación de polvo, ¿no? Tenemos silicio, tenemos aluminio, una serie de cosas que, bueno, pues es lo normal de una concreción de suciedad de polvo, ¿no? Pero esta capa de sulfato de bario pues me indica que tiene restos de una policromía blanca. Esto estuvo pintado de blanco en algún momento, ¿sí? Lo cual aquí en México pues no es raro. Esta foto de aquí es de una iglesia en Mesa del Nayar, en Nayarit. Esta foto la tomó mi compañera Gabriela Pañuelas, en la que vemos que, vamos, no solo las campanas, la iglesia entera está pintada de blanco, ¿de acuerdo? Entonces, esto es por tradición. Creo recordar que es para espantar al demonio, al diablo, sí, el pintarlo todo de blanco. Y bueno, pues vemos que sí, o sea, además creo que tienen, la tradición allí es pintarlas una vez al año, o sea, lo van renovando. Aquí, bueno, mi compañera Iraís ya ha explicado esto bastante bien. Tenemos aquí también un amarre bastante curioso, ¿sí? Esta otra campana es de la ciudad de Guadalajara, de Nuestra Señora del Pilar, lo que es la capa externa, y aquí, bueno, pues nos encontramos con que había una capa, esta de acá, que está fundamentalmente formada por azufre y por estaño. De hecho, si se fijan, la cantidad de estaño es más abundante en el recubrimiento que en el bronce. El bronce es una aleación de cobre-estaño, entonces aquí el recubrimiento es un sulfuro de estaño. No sé si alguno esté familiarizado con esto, pero ¿para qué se utiliza el sulfuro de estaño? ¿Para qué se utilizaba? Bueno, pues es un pigmento que se utilizó durante mucho tiempo, pues precisamente como en miniaturas, pues para simular el dorado, el oro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta campana tiene una pintura, digamos, dorada, ¿eh? A base de este pigmento de sulfuro de estaño, ¿no? Esta otra iglesia de Nuestra Señora Soledad en Oaxaca, que es esta campanita de aquí, ¿eh? Bueno, pues aquí encontramos que está esta capa de aquí arriba, que es la capa de, digamos, de suciedad, que vemos que está formada pues, por eso, silicio, aluminio, hierro, bueno, pues sí, todo esto que son, pues son partículas de polvo, ¿no? Y debajo encontramos esta capa de aquí, ¿eh? Que es sulfuro de cobre, ¿sí? Esto es una pátina, y una pátina pues artificial, ¿sí? Esta campana originalmente pues debía de tener el color que tiene el sulfuro de cobre, que es negro, ¿sí? Entonces, pues aquí no estamos hablando ya de una pintura, es un patinado pues, para darle un acabado determinado, en este caso pues de color negro. Lo que pasa es que, bueno, toda la capa de suciedad que tiene encima pues está, digamos, enmascarando esa pátina. Bueno, eso en lo que se refiere a, digamos, la parte externa, la piel, ¿no? Todo lo que podría ser estos recubrimientos para darle cierto aspecto. Pero en cuanto a la materialidad en sí de la campana, es decir, de qué está hecho el cuerpo de la campana, bueno, pues por lo mismo. ¿De qué pueden estar hechas las campanas? Bueno, de bronce de campana. El bronce de campana es una aleación con un 22% de estaño y un 78% de cobre, bueno, pues habitualmente es la que se cree que están hechas todas las campanas. Pongo aquí de bronce porque, bueno, pues puede ser este bronce o cualquier otro, ¿sí? De hierro, o igual que antes, todas las anteriores. Bueno, igual, la respuesta correcta, todas las anteriores. Aquí, bueno, tenemos una tabla que he sacado yo de la bibliografía y aquí te da esto está más que nada enfocado a Europa, ¿no? Entonces te da una era cronológica y si vemos aquí el contenido en estaño ha ido variando, ¿sí? El famoso bronce de campana, si vemos aquí, bueno, pues según este autor sería pues un invento relativamente nuevo, ¿no? O sea, un bronce con 22% de estaño, pues dice, por lo que viene aquí, bueno, pues prácticamente va hasta finales del siglo XIX, pues tenían un contenido menor, ¿sí? Y efectivamente, nosotros por lo que hemos visto aquí en México es así,
E incluso las campanas aquí tienden a tener muy, muy poquito estaño, ¿sí? Esto es también de Oaxaca, de la Catedral de Oaxaca, del Campanario Sur, la campana mayor. Esta campana es de 1736, ¿sí? Sí. Y esto, bueno, pues es la microestructura que presenta la campana, ¿no? Esta es la parte de afuera, digamos, la superficie, y según me voy desplazando a la izquierda, pues voy, digamos, yendo hacia el interior. Y vemos que hay una microestructura muy diferente, lo que es la parte más externa, que sería esta de aquí, y la de adentro, ¿no? En el interior, bueno, pues tenemos una aleación formada, estos son las dendritas que hablaba antes, típicas de fundición. Estas ya están muy poco ramificadas, lo cual me indica que hubo un enfriamiento lento. Y tenemos, bueno, pues el monofásico alfa, que son estos granotes enormes, estas bolas enormes de color naranja, y luego aquí tenemos un bifásico, ¿eh? entre este monofásico. Aquí lo curioso es que se produjo un fenómeno que se conoce como segregación inversa. ¿Y qué consiste la segregación inversa? Bueno, cuando yo tengo una aleación, y más si es un objeto grande, y este se empieza a enfriar, empieza a solidificar aquella fase que es más rica en el componente, ¿eh? que funde a una temperatura más alta. En este caso, la fase alfa, que son estas dendritas naranjas, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al líquido que queda ahí? Bueno, el líquido porque claro, en ese momento yo tengo un sólido que se está empezando a solidificar, pero también tengo parte de líquido todavía fundido. Ese líquido fundido todavía es rico en estaño, ¿no? Y entonces pasa como una esponja. O sea, cuando yo me meto a bañar, estoy en la ducha y me estoy bañando, si yo agarro la esponja de baño y la aprieto, la apachurro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que al apretarla, el agua que está en los poros de esa esponja se sale hacia afuera, ¿no? Aquí pasó algo parecido. En el momento que empieza a solidificar, solidifica la fase rica en cobre, que es esta de acá, y la fase rica en estaño, que está todavía en estado líquido, al solidificar hay una contracción y esa contracción hace que el líquido se expulse hacia afuera. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues tengo esta capa de acá que es rica en estaño. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, pues que me va a dar un recubrimiento falso, digámoslo así. Va a pasar que la parte externa de la campana, que es esta de acá, al ser más rica en estaño, pues va a tener un color plateado, ¿sí? El color del estaño, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un fenómeno que no es intencional, pero bueno, es propio de la solidificación, pero que sí influye en el aspecto final de la campana, ¿sí? Esto, bueno, pues tenemos cómo va avanzando lo que es, digamos, la segregación hacia el exterior, tenemos cada vez zonas con un contenido en estallo mayor y bueno, esto sería lo que es la parte más externa, que de hecho aquí también se aprecia una capa de una pátina, ¿sí? Que es esa de ahí, ¿eh? Pero bueno, este tipo de microestructuras es bastante interesante porque claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Si yo esta campana la volviera a soldar o la sometiera a un tratamiento térmico, esta microestructura se perdería, se homogeneizaría todo y yo ya no tendría esa capa externa más rica en estaño, con lo cual pues ya estoy cambiando el aspecto visual de la campana, ¿sí? Bueno, esta campana es también bastante curiosa, es otra de las curiosidades que nos encontramos, es también de Jalisco, de Guadalajara, de la iglesia de San Felipe Neri, y cuando se analizó, pues resulta, ay, es que no sé por qué, ahí está, nos encontramos con que había un contenido en níquel relativamente alto, alrededor del 8,4% de níquel, y la fecha de la fundición que aparecía en la campana era el 6 de enero de 1993. Esto fue una pista fundamental. No sé si lo sepan, pero bueno, aleaciones de cobre-níquel, que se conocen como cuproníquel, se utilizan en numismática, ¿sí? En moneditas. Y aquí precisamente durante en México, a finales de los 80 y durante los 90 hubo un proceso bastante fuerte de evaluación de la moneda. Y precisamente el día 1 de enero de 1993, por decreto presidencial,
se quitaron 3 ceros a los pesos, es decir, de un día para otro, pues 1.000 pesos se convirtieron en un peso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Que había muchas monedas, como las que vemos aquí, que tenían una denominación muy alta, porque estaban muy devaluadas. Aquí vemos una de 1.000 pesos que se convirtió en un pesito moderno. Estas monedas resulta que de un día para otro, pues valía más el metal con la que estaban hechas que el valor de la moneda en sí. Entonces se retiraron del mercado y muchas se utilizaron como chatarra y en este caso, pues terminaron en una campana, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es una señal de que, por lo menos en la actualidad, y antiguamente también era así, se utilizaba prácticamente lo que encontraban para hacer una campana, ¿eh? O sea, no eran muy, en muchos casos no eran muy selectivos a la hora de elegir el material. Este ejemplo también, esto es de hace poquito, aquí es de Ciudad de México, es la iglesia de, ay, voy a quitar esto, de la Veracruz, aquí en Ciudad de México. Esta iglesia se vio afectada por un incendio recientemente, hace pues 2 años, ¿eh? Y esta campana en concreto, bueno, pues fue afectada por el calor. Y aquí vemos, cuando se hizo el análisis microestructural, precisamente lo que hablaba antes. Aquí, este grano de acá, estos ya no son dendritas, esto ya no es estructura de fundición, esta se alteró por el calor y ya la estructura que teníamos originalmente ya ha cambiado, ¿sí? Ahora ya, bueno, pues se parece más a una estructura de un metal trabajada en caliente, cosa que rara vez pasa en una campana, porque pues, son fundiciones, ¿de acuerdo? Pero esta microestructura, pues me está hablando de un proceso, en este caso, que es un incendio, ¿sí? Es una campana sometida a calor, a un fuego. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de microestructuras es la que vamos a encontrar en una campana soldada también, ¿sí? Porque como he dicho, bueno, cuando la sometes a calor, pues parte o prácticamente toda la microestructura original se transforma y se convierte pues en esto que vemos aquí, ¿sí? Con la correspondiente pérdida de información. A ver, ¿qué pasa? Este es otro caso también bastante curioso. Esta es una campana, es de Santa María del Marquesado, la iglesia de Santa María del Marquesado en Oaxaca. Bueno, la historia de esta campana es bastante curiosa. Esta campana era de 1831 y como decía antes, pues el padre agarró, la refundió sin pedirle permiso al instituto, ni licencia, ni nada de eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues entregaron esta otra campana. En su momento hubo una denuncia por parte del INAH, y lo curioso aquí es que a la hora de hacer el análisis, pues apareció esto de acá. Y aquí lo interesante es lo que viene aquí a la derecha. Apareció nada más y nada menos que en 0,7% de plata. Que hombre, puede parecer poca cosa, decir, bueno, pues no llega al 1%, pero teniendo en cuenta que es una campana que pesa cerca de los 500 kilos, pues ya estamos hablando de unos 3 o 4 kilos de plata, ¿sí? Que ya es algo considerable. Claro, aquí la duda que nos queda es saber si ese contenido en plata era original, es decir, era de la campana, digamos, antigua, o, pues como en el caso de la campana que hemos visto antes con las monedas de cuproníquel, es una adición posterior. ¿Eh? Sin embargo, bueno, pues no deja de ser llamativo el hecho de que aparezca por ahí ese contenido tan alto de plata, ¿de acuerdo? Bueno, a raíz de todo esto, pues llegamos a una serie de conclusiones, ¿sí? Aquí pongo bronce de campana. Bueno, pues el bronce de campana realmente, si se fijan, de 107 campanas analizadas, pues solo una, que es esta de acá, pues llega a un 22% de estaño. La mayoría andan en porcentajes bastante pequeños, ¿sí? De hecho, si vemos la distribución de Gauss, bueno, pues vemos que hay un grupo que andaría en torno al 5% de estaño y otro que anda en torno al 9-10% de estaño. Son contenidos en estaño bastante más bajos de los que cabría esperar, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos otra distribución marginal en torno al 15, ¿sí?
Bueno, si vemos, también es llamativo que ese contenido de estaño, ese bronce, varía mucho de una región a otra. Si vemos precisamente en Oaxaca, es donde por lo general las campanas tienen un contenido en estaño menor, o sea, de hecho andan en torno al 5,3, 5,4%, o sea, son campanas con bastante poco estaño. Curiosamente, la única de todas las campanas que alcanza el 22%, que es esta de acá, es también de Oaxaca, ¿sí? Pero esta es la que hemos visto antes, precisamente, la campana mayor de la catedral. En términos generales, en Oaxaca, en la región de Oaxaca, la composición de las campanas, bueno, pues son bronces con muy poco contenido en estaño. En cuanto al resto de estados estudiados, lo que es Guadalajara, Ciudad de México y Puebla, pues vemos que ahí sí son bastante similares, digámoslo, en composición y andan en torno a un 9-10% de estaño, ¿sí? Bastante más altos con lo que tiene que ver con Oaxaca, ¿sí? También otra cosa que apareció es lo que yo llamo la barrera del zinc y del plomo. ¿Qué es la barrera del zinc y del plomo? Si ven esta gráfica de acá, las campanas antiguas prácticamente pues son estaño y zinc, no hay, perdón, estaño y cobre, son un bronce como tal. El que vengan adiciones de estaño, de zinc, es muy, muy raro, pero eso es hasta 1870. A partir de 1870, precisamente empiezan a aparecer campanas con contenidos en zinc bastante altos, ¿sí? Como ven aquí. Lo mismo ocurre con el plomo. Igual, o sea, hasta 1870 las campanas son cobre estaño, sin zinc y sin plomo. A partir de esta fecha es cuando empieza a aparecer también contenidos en plomo, incluso ya en las últimas campanas bastante alto. Hombre, esto podría tener una explicación en lo siguiente. Aquí en México, como en España, en el siglo XIX, bueno, en el siglo XIX en España estuvo lo de la desamortización de Mendizábal y aquí tuvimos una cosa que se llama los decretos de nueva planta. Finalmente es lo mismo. El Estado expropió a la Iglesia y entonces se expropiaron conventos, se expropiaron iglesias, se vendieron todo lo que había dentro y claro, pues ya lo que es el poder económico de la iglesia no es lo mismo. Entonces, bueno, pues empiezan a fabricar, digamos, campanas de menor calidad, ¿sí? Y eso se ve reflejado además es que es bastante curioso porque sí se ve la línea perfectamente. O sea, de 1870 para atrás es rarísimo encontrar una campana que tenga una cantidad de zinc o de plomo significativo. Y de 1870 para adelante pasa todo lo contrario, ¿sí? En cuanto a las temporalidades, las fechas con las que están hechas fundidas las campanas, aquí vemos un comparativo entre Guadalajara y Oaxaca y pasa lo mismo. Vemos que en este periodo de 1865 a 1895 hay muy pocas campanas, ¿sí? Fundidas en esa época. La mayoría o son anteriores o son posteriores, ¿sí? Ay, entonces, como conclusiones, creo que no me he saltado nada porque este no sé por qué le tengo que estar picando. Ahí está. Hablábamos de la barrera temporal. Como conclusiones, bueno, pues es imprescindible el análisis previo de las campanas antes de realizar cualquier intervención, porque, pues como veíamos, hombre, generalmente no traen ningún tipo de recubrimiento y limpiarlas, digamos, a metal, pues no implica nada grave, pero por lo menos por nuestra experiencia hay alrededor de un 20% de campanas que sí traen algún tipo de recubrimiento, ya sea una pátina intencional, una pintura o incluso un dorado. Y, y el llegar y limpiar esas campanas sin haber hecho un estudio previo de qué es lo que puedan tener, pues puede llegar a ser bastante arriesgado. Estos análisis deben de hacerse preferencialmente con toma de muestras por lo que explicaba antes. Primero, pues porque te interesa ver la estratigrafía y segundo, pues porque pues puede llegar a convertirse, digamos, en un registro
que puede llegar a servir incluso para cosas de carácter legal, ¿sí? Y luego existe un porcentaje de campanas que presentan algún tipo de decoración externa. Esa decoración, como decía, se debe respetar. Y pocas campanas son hechas con bronce de campana. Es decir, eso de que las campanas todas son de bronce de campana y tienen 22% de estaño, bueno, pues es bastante relativo, ¿eh? Y aquí en México, o sea, son la inmensa minoría. Y me temo que en Europa el bronce de campana son muchas menos de las que creemos. Y luego la caracterización de las campanas sirve para la toma de decisiones sobre su conservación. Es decir, bueno, mira, pues sí trae un recubrimiento, trae una pintura antigua, una decoración, bueno, pues voy a hacer esto, o no trae nada, etcétera, ¿no? O como veíamos en el caso de la otra campana que había sufrido el proceso de segregación inversa, bueno, pues si yo la voy a someter a soldadura, ojo, porque esa segregación se va a perder, porque se va a producir una homogenización y entonces ya ese aspecto de campana plateada ya no lo va a tener, ¿sí? Bueno, para terminar, pues darle las gracias a una serie de compañeros que han estado en esto y seguimos. Eh, de la CRIM, bueno, pues a Janine Contreras, Daniela Lira, Rosana Ríos, Gabriela Peñuelas, etcétera, Marcela. Luego también de la ECRO de Guadalajara, Montserrat y a Ricardo. Y bueno, pues ahí a más gente de Oaxaca, Fanny, etcétera. Y Elisa del Carmen Ávila en Puebla. Y de España, pues en especial a gente que ha venido por aquí mucho y esperamos que siga viniendo a colaborar con nosotros, que son pues el doctor Frances Job, hijo y padre e hijo, los doctores Frances Job, y pues a Soledad Díaz, que bueno, pues ha tenido la amabilidad de invitarme. Y ya con esto, pues creo que terminé.